La línea telefónica Fernando Páez, director de operaciones de World Resources Institute México, y vamos a hablar con él de un tema importante, el tema de los gasolinazos, ¿no? Cómo enfrentar los impactos del incremento en los precios del combustible en los servicios del transporte, porque pues evidentemente ese es el primer eslabón de la cadena, en que se incrementan los precios de los combustibles y evidentemente el transporte es a partir de donde vienen pues toda la escalada de precios. Lo vimos ya en la primera quincena de enero, la escalada de precios, el índice inflacionario sufrió un aumento pues de gran magnitud, el mayor en 18 años. Eso fue lo que ocurrió y bueno, pues definitivamente todo parte pues porque tanto personas como mercancías tienen que ser transportadas de alguna manera. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días para ustedes y todos los oyentes. Gracias por tomarnos la llamada, Fernando. A ver, Fernando, ¿qué hay que hacer? Porque estamos en una situación muy compleja, estamos absortos en este momento en el tema Trump, pero ya se nos olvidó o ha quedado en un segundo plano lo que ocurrió con el incremento a los combustibles. Más allá de ser necesario o no, de ser indispensable el retirar los subsidios que ya se habían retirado y de cambiar el esquema de precios, pues eso ya es una realidad. Y el próximo miércoles vamos a enfrentar pues parte de esta realidad cuando seguramente se vuelvan a incrementar los precios de los combustibles. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se tiene que hacer para tratar de amortiguar este fenómeno y evitar que se expanda un efecto negativo? Bueno, pues esto, conseguir una fórmula mágica no es posible y por Claro. eso el miércoles pasado nos juntamos con las autoridades de transporte, con representantes de la industria, con organizaciones de la sociedad civil para ver cuáles pueden ser los caminos para resolver este tema y llegamos a la conclusión que sin duda el impacto del incremento de precios de la gasolina es muy fuerte y las autoridades y los representantes del sector llegaron a la conclusión que es necesario que se tenga un fortalecimiento de inversión en transporte público por parte del gobierno federal. ¿Qué se requiere? Se requiere modernizar los sistemas de transporte público. ¿Cómo se financian estos? Con tarifa, por un lado, que cae directamente en el impacto a los usuarios, pero por otro lado, tenemos que ver cómo el gobierno federal y los gobiernos estatales pueden financiar este impacto del incremento de la gasolina, pero sobre todo para mejorar la calidad del transporte público, porque el impacto del incremento de la gasolina tiene un impacto en la tarifa, pero lo que no siente el usuario efectivamente es que haya un mejoramiento de la calidad. Entonces hay que buscar de dónde financiar. La conclusión a la que se llega es que se requiere por parte del gobierno federal la creación de un fondo destinado a la transformación del transporte público con los recursos que se han logrado del incremento a los precios del combustible, pero adicionalmente tener claras políticas de incremento tarifario y cifras que permitan tomar decisiones sobre incrementos tarifarios en el transporte público para poder, digamos, tener decisiones respaldadas con información que permitan que cada vez que haya un incremento a la tarifa, el usuario efectivamente tenga un impacto en la calidad del servicio, que es el otro tema, impulsar el mejoramiento de la calidad del servicio y, por otra parte, mejorar la institucionalidad para la administración del transporte y que los empresarios del transporte formalicen el sector, se organicen en empresas y puedan prestar un servicio mucho más adecuado a los ciudadanos. O sea, hay que diseñar por completo una nueva política del transporte público que en México nunca ha sido atendida como debe de ser. Hay mucha informalidad, hay que decirlo, hay mucha corrupción y hay mucha manga ancha para, pues, no diría yo que para evitar, simplemente el hecho de que no existan reglas estrictas no permite que el transporte público se desarrolle como debe ser y que los usuarios tengamos un servicio adecuado. ¿Qué tan lejos estamos, Fernando, de alcanzar estos, pues no de alcanzar los objetivos que tú planteas, simplemente de delinear una política pública adecuada en ese sentido? Yo creo que hay que tomar en cuenta los aprendizajes que ya tiene México en esto. Yo creo que ha habido avances importantes en diferentes ciudades. Para citar algunas, ha habido avances importantes en la Ciudad de México,
con la creación del Metrobús se logró formalizar gran parte del sector transporte, pero también en León, pero también en Guadalajara. Ha habido esfuerzos importantes en estados como Chihuahua, ahora recientemente Acapulco, en Hidalgo. Entonces yo creo que hay que tomar toda esa experiencia que se ha logrado en estos últimos años y trascenderla al resto de estados y al resto del gremio del transporte para poder lograr efectivamente una mejor operación y un mejoramiento de la calidad del servicio. Pero repito, esto no puede ser posible si no se cuenta con inversiones por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales para poder hacer este cambio efectivo. ¿Cómo se deben enfocar esas inversiones, Fernando? Esas inversiones tienen que estar enfocadas principalmente, primero, a la sustitución vehicular. Creo que hay un retraso importante en la tecnología de vehículos con los cuales se presta el servicio, pero segundo, también a tratar de incorporar tecnologías que faciliten al usuario el uso del transporte y a las autoridades el control del servicio que se presta a los usuarios. Pero adicionalmente hay que enfocar estas inversiones también a mejorar toda la parte institucional para que los estados tengan capacidad técnica y tengan entidades que permitan hacer una administración, gestión y control del servicio, y parte de la inversión también a que los transportistas que prestan el servicio puedan profesionalizar sus empresas, puedan profesionalizar a sus conductores, puedan prestar un servicio que efectivamente esté enmarcado en, digamos, en parámetros empresariales que se reflejen efectivamente en un mejor, en una mejor calidad a quienes usan el servicio de transporte público. Fernando, ¿qué tanto tiene que ver la regulación? Porque no solamente es cuestión de dinero, es cuestión también de reglas y de reglas que se cumplan. En México, por ejemplo, en la Ciudad de México, uno de los grandes problemas del transporte tiene que ver con la corrupción. Hay muchos grupos de transportistas tolerados que operan fuera de la norma, pero con pleno conocimiento de las autoridades. ¿Se puede avanzar cuando existen estos tratos fuera de la ley? Claro, ya repito, ya hay experiencia, pero este tema de la regulación es muy importante, sobre todo para saber qué tiene que hacer la autoridad, pero qué tiene que hacer los transportistas y qué tiene que hacer el ciudadano como usuario del servicio. La regulación es fundamental y repito, México ya tiene experiencia importante con, voy a citar algunas, con la experiencia de Metrobús, donde existe un ente regulador que interactúa con el prestador del servicio y hay unas herramientas que permiten hacer ese control, que son unos contratos de prestación del servicio, no solo unas concesiones que se brinden para usar vehículos que prestan el servicio, sino que dentro de esas concesiones se fijen reglas claras, estándares de servicio, todos estos parámetros que permitan que la autoridad pueda hacer un seguimiento permanente a la prestación del servicio. Eso es posible, México ya tiene experiencia, pero sin duda hay que tomar la decisión y avanzar en ese camino para que efectivamente se logre brindar un servicio de transporte público digno a los ciudadanos que lo tienen que usar, que es la mayoría. Hablamos en la Ciudad de México del 7 de 10 viajes se hacen en transporte público, por ejemplo, en la Ciudad de México. En los otros estados varía, pero también el uso del transporte público tiene una participación importante en el sistema de movilidad. Fernando Páez, gracias por tomarnos la llamada y ojalá podamos entrar en contacto más adelante para seguir hablando de este tema que es fundamental. El transporte, la sustentabilidad es algo sin lo que una ciudad o las grandes ciudades, como hay varias en México, pueden ser viables en el futuro inmediato. Ya no estamos hablando de que el futuro nos va a alcanzar, el futuro ya nos alcanzó y la movilidad es muy importante y en ese sentido el tener un buen manejo del transporte público, no solo por los efectos, ¿no?, del aumento a los combustibles, simplemente por mejorar la calidad de vida es algo que es indispensable. Gracias, Fernando. A ustedes muchas gracias por darnos este espacio para hablar de temas tan importantes. Sin lugar a dudas son importantes. Pues ahí está, ¿no?, el planteamiento, la movilidad, la necesidad de ordenar al transporte público, de hacer
de crear un nuevo esquema con mejores transportes, en donde todos participen, los usuarios, los concesionarios, el gobierno, con mejores reglas y con pues un servicio digno, un servicio de calidad que permita sacar de la calle a miles y miles de coches, porque no cabemos, simplemente no cabemos. No se trata de hacer más vías. Si usted construye calles, si usted tira casas, si usted hace segundos pisos, siempre se van a llenar y todos van a terminar en un embudo. Esa ya no es la solución, pero hay que tomar medidas para tener pues un verdadero transporte público